Estamos conversando hoy con mi colega Jesús Landáez acerca de reconectar con la ley eterna. Y entonces, un poco en el bloque pasado estábamos conversando de cómo es que surge esta ley eterna, que para llegar a la ley eterna primero tenemos que encontrar esa ley personal o mentira personal, como lo llamamos en el Renacimiento, que no es más que esos pensamientos, ese pensamiento negativo, porque es un pensamiento negativo, el raíz que se llama, ¿no? Que tienes más fuerte. ¿Cuál es tu pensamiento negativo más fuerte, el que redunda en todas partes de tu vida? Porque además eso lo llevamos a todas las áreas de nuestra vida. Bueno, no tengo suficiente dinero. Por ejemplo, el caso de no ser suficiente, que esa sea. No tengo suficiente dinero, no hay suficientes hombres, no hay suficiente trabajo, no hay suficiente lo que sea en tu vida. Entonces, revisen cuál es ese pensamiento negativo más recurrente para que entonces ahora que vamos a hablar de cómo hacer ese trabajo, pues puedan tomar nota de cómo trabajar, cómo hacer ese trabajo, Jesús, cuando ya tenemos ese pensamiento negativo recurrente que sabemos que eso es lo que todo el tiempo aplicó toda mi vida. Fíjate, Rita, el primer paso, como tú dices, es identificar ese pensamiento, ¿ok? Bueno, ¿cómo identificamos ese pensamiento? Porque también el tema es que, como te dije, hay muchísimos pensamientos que nos van a estar rondando la mente día a día. Entonces, ¿cómo identificarlo? Una de las formas, que es una de las formas que utiliza el Renacimiento, es a través de hacernos un test donde empezamos a evaluar esas cosas positivas que de repente puede tener nuestras madres, pero también las cosas negativas, las cosas positivas que pueden tener nuestros padres, pero también sus cosas negativas. Entonces empezamos a utilizar esa dualidad porque muchas veces nos cuesta reconocer que hay cosas de nuestros ancestros, de nuestros amigos, de nuestra familia, que realmente no nos gustan. Quizás también por ese patrón cultural de no expresar lo que realmente nosotros sentimos. Y entonces escondemos que, por ejemplo, no nos gusta de nuestra madre, que está constantemente controlándonos, por ejemplo. Que no nos gusta de nuestros padres, que en algún momento no nos sentimos atendidos por él. Y entonces el escribir, porque cuando tú escribes, la programación neurolingüística te apoya en que es importante escribir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque eso hace de alguna forma que vayamos drenando ese sentir. Y el drenaje se hace a través de la escritura. Entonces empezamos a escribir esas cosas que no nos gustan de mamá, esas cosas que no nos gustan de papá, incluso si ya estamos con pareja, esas cosas que no nos gustan de nuestra pareja, de nuestros hermanos. Y entonces empezamos a hacer como unas preguntas recurrentes. Si no me gusta esto de esta determinada persona, ¿qué pienso yo de esa persona que está haciendo eso que a mí no me gusta? Y empiezo a indagar y a indagar. Cuando empezamos a hacer esa indagación, empezamos a encontrarnos esos no que estábamos hablando anteriormente. Porque de repente una persona que actúa así es porque no se siente querida. O esa persona actúa así porque es incapaz. Y así empezamos a darle calificativos. Entonces, lo importante de este trabajo es empezar, primero, ubicar dentro de nuestro entorno y dentro de nosotros mismos esas cosas que no nos gustan y preguntarnos por qué no nos gustan y qué pensamiento tóxico viene a nosotros cuando pensamos en esas cosas que no nos gustan. Una vez identificado realmente ese pensamiento, que es lo que estamos llamando la ley eterna, que no es más que una mentira, ¿verdad?, personal, ¿verdad? La ley personal, perdón.
no es más que esa mentira que nos hemos estado forjando desde los principios. Muchos autores dicen que incluso desde el momento de gestación. Exacto. Porque si, por ejemplo, yo sentí en algún momento que vengo de una relación, de una noche loca, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Yo puedo pensar químicamente, porque esto es químicamente, ¿verdad? Que no soy deseado. Exacto. Y entonces, si no soy deseado, yo no merezco una cantidad de cosas que sí tienen los que sí son deseados. Y me meto en ese pensamiento y me gesto, nazco, pero tengo esa química, porque acuérdense que todas las emocionalidades son bioquímicas, ¿verdad? Entonces, eso se incrusta en nuestras memorias celulares, nuestras células, y empiezan a generar ese credo, ese pensamiento que a la larga terminan en lo que hemos llamado entonces la gran mentira personal. Una vez que nosotros hemos detectado esa mentira personal, que la hemos escrito, es bueno como que darle varias lecturas, porque muchas veces, como decías tú, Rita, la mentira personal es una, pero mientras no encontramos esa que es como la raíz de todo, van a estar surgiendo como capas de cebolla donde nos van diciendo mentiras tras mentiras, ¿ok? De repente yo puedo decir, yo no valgo o yo no merezco. Pero a lo mejor cuando empiezo a indagar, me consigo con que mi creencia más tóxica de mí es que yo no valgo. ¿Entiendes? Entonces, hasta que uno no dé con esa gran mentira, podemos ir trabajando también las que se nos van, Claro. las que se nos van apareciendo. Y entonces, para trabajar eso, una vez que hemos detectado eso, acompañado de toda la negatividad de pensamiento que podemos tener al respecto, hacer como una relectura de ello y empezar a transformar eso que hemos llamado mentira personal con frases, expresiones e inclusiones en positivo, ¿ok? Que es lo que van a empezar a hacer, a conformar o a transformar eso que estoy llamando ley personal a ley eterna. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que estar claro es que la ley eterna nos lleva a nuestro principio esencial de lo que sí somos. Exacto. ¿Ok? Entonces, nosotros como principio estamos hechos de la misma naturaleza con que está conformado la misma creación, el universo. Y basta ver el universo para ver su diversidad, sus capacidades, su abundancia y su amor que hace posible que nosotros estemos aquí. Entonces nosotros en esencia somos todo eso. Entonces si por ejemplo, luego de ir trabajando la ley personal, yo me consigo con que yo no merezco, por decirlo así, empezamos a transformar esa oración de yo no merezco a, primero, en una oración que se transforme en una afirmación. Y esa afirmación va a tener ciertas características. Una de las primeras es que va a estar en presente. ¿Por qué? Porque yo tengo la creencia negativa que tengo, la tengo perpetuamente, la tengo en presente. Entonces tengo que combatir esa afirmación negativa, que es la ley personal, en una afirmación positiva. Entonces, lo primero, en presente. Lo segundo, me involucro en esa afirmación. ¿Ok? Por ejemplo, yo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es utilizar el verbo con antítesis de lo que me está generando la ley personal para convertirlo en la ley eterna? Por ejemplo, si yo me considero incapaz, entonces yo digo, yo Jesús soy capaz. ¿Ok? Si yo considero que soy escaso o vivo de la escasez, yo Jesús soy próspero. ¿Ok? Aparte de eso, es eh, generar también un predicado de esa oración donde la permanencia de esa afirmación sea perpetua. O sea, que no se vea cortada por espacio ni tiempo.
Y entonces, con esa afirmación, después que yo la he leído, que me siento identificada con ella, ojo, a veces no es tan directo el sentimiento identificado, pero para ello de repente lo hablamos dentro del próximo bloque. Así. Okay. Bueno, vamos a ir un momentico a una pausa y ya regresamos con más de tu programa Entre el cielo y la tierra, hablando hoy de la ley eterna. Estás en sintonía de Entre el cielo y la tierra. Muy bien, amigos, y volvemos con más de aquí de tu programa Entre el cielo y la tierra. Ya en el último segmento, se me ha ido demasiado rápido el programa de hoy porque ha estado sumamente interesante. Y bueno, cuando estábamos en el bloque anterior, nos hablaba un poco Jesús de cómo podíamos hacer esa transformación de ese pensamiento más negativo a esa verdad eterna que es esa afirmación. Y que al final, como dice el curso de milagros, es retornar al amor y reconocer nuestra verdadera identidad, que es que somos los santos hijos de Dios. Ahí pudiéramos como resumir un poquito esa verdad. Sí, bueno, fíjate, como estaba comentando anteriormente, ahí lo importante es primero identificar, como dije, la ley personal, ir transformando esa ley personal con los tips que yo estuve diciéndole, por ejemplo, que sea en presente, que yo me involucre en esa afirmación y le haga un predicado también que sea extendible sin espacio-tiempo. ¿Okay? Luego, esa afirmación, ¿qué vamos a hacer con ella? Lo ideal es que nosotros, como dije anteriormente con la programación neurolingüística, la escribamos, ¿ok? Y la escribamos de una forma bien particular. Por ejemplo, en un cuaderno, poner del lado izquierdo esa afirmación, ¿verdad? Que va a estar en positivo, que va a estar yo involucrado, que va a tener perpetuidad en el predicado. La voy a escribir del lado izquierdo.
Y cuando yo lo estoy, cuando yo lo estoy pronunciando, me voy a conseguir que yo al principio no me creo, No me lo no creo. me creo esa afirmación. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy valioso. Yo, Jesús, soy valioso en todos los momentos de mi vida. Eso sería una afirmación. Pero entonces cuando yo la escribo de ese lado izquierdo, se me viene un pensamiento de esos que me está redundando constantemente, que yo no me lo creo. Entonces, eso es mentira. Por ejemplo. Entonces, ese pensamiento negativo que me está saliendo allí es como una forma de depurar la mente ante esa verdad que se me está planteando allí. Entonces, eso yo lo escribo del lado derecho Exacto. del cuaderno como para ir midiendo mis grados de tolerancia con relación a esa afirmación. Y puede ser que yo siga escribiendo, yo, Jesús Landae, soy una persona valiosa en todos los momentos de mi vida. Y me vuelve a salir, ¿a qué valioso haces tú? Por ejemplo. Y eso lo escribo. Y así yo voy a ir repitiendo esa afirmación, en principio 20 veces diaria. ¿Ok? Y observando qué se va colocando en ese lado derecho. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vea que esa afirmación yo la empiezo a integrar. ¿Ok? ¿Cómo la integro? Cuando yo me empiezo a creer eso. Oye, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no ser una persona valiosa? Sí, estoy de acuerdo. Me lo creo, lo siento. Y lo siento, porque eso es lo Exacto. más importante. Yo Exacto. sentir que eso es verdad. Yo creo que es ahí donde podemos decir, ya lo integré. Y salgo a la calle, entonces siento que salgo a la calle con otra actitud, que emprendo mi día con otra actitud, que cada vez que me enfrento a los obstáculos, yo creo que algo clave de medirnos en cualquier tipo de trabajo personal que hagamos es cuando yo me enfrento a una situación que en el pasado he reaccionado de una manera y que en el presente entonces cambia totalmente mi reacción, ya no es reactiva, ya no es desde lo negativo, por decirlo de alguna manera, sino más bien proactivo. Yo creo que esa es la clave para identificar cuando ya hemos superado un trabajo como por ejemplo del de la ley personal. Claro, como tú dices, bueno, la, 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 la vara que mide, por decir eso, Exacto, la la vara, vara que la mide. vara que mide que el trabajo se está haciendo es cuando suceden circunstancias que en algún momento me fueron incómodas y en este momento de repente las puedo llevar de una manera más amigable. Entonces ha habido un cambio. Y ese cambio es el cambio de pensamiento. Y allí también tiene que ver mucho, Rita, las sesiones que acompañan este Eso es trabajo. ¿Okay? importante. Porque a medida que uno va haciendo este trabajo, que se hace en sesiones de hora y media, 2 horas, muchas veces hasta 2 horas y pico, este trabajo de evaluar la ley personal se acompaña con respiración. Es correcto. ¿Sí? Y esta respiración, como bien se vio en la semana pasada, ¿verdad? Sí, que estuvimos hablando de Exacto. respiración. Entonces, te va a ayudar a desbloquear esos canales que están realmente tóxicos para darle cabida a ese pensamiento que estoy metiéndole a la mente. El pensamiento positivo. Entonces, ese pensamiento positivo se va empoderando de mi cuerpo y me empiezo a creer y me empiezo a sentir como realmente dice esa afirmación. Y es increíble porque a veces hasta la forma de caminar Todo cambia. Porque es como una actitud ante ese pensamiento que antes era imposible creer, ahora establecerlo. Así es. Bueno, lamentablemente se nos agotó el Así tiempo es. la mañana de hoy con este tema tan interesante. Danos por favor tus contactos, por dónde te pueden contactar y qué actividades tienes a lo más pronto que tengas. Ok, fíjate, yo pertenezco a Crecimiento y Liderazgo, no, me pueden ubicar también por la página web crecimientoyliderazgo.com. Actualmente estoy preparando un taller conjuntamente con 2 colegas, uno de biodanza y uno de gestión emocional, una actividad que se llama
Danzando con mi Ser, una actividad bien bonita, bien lúdica, que vamos a hacer el 2 de septiembre, en un lugar maravilloso, por Altamira Norte. Y bueno, me pueden contactar para esta actividad y para cualquier otra que crean necesario por mi teléfono, que es 0414-224-3010. ¿Ok? Mi Instagram es JesusLandae59. Y allí, bueno, se les puede brindar cualquier información que tengan al respecto. Y de verdad, Rita, muchísimas gracias por esa invitación. Y bueno, que siga habiendo más renacimiento y más renacedores para que, bueno, transformemos esto. Así es, así es. Bien, amigos, y nos acompañó en la gerencia de la estación la señora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles Giancarlos Durán y en la asesoría de producción Víctor Nieves. Y en la producción y conducción de este espacio Rita Vargas, certificado de locutor 59519. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Entre el Cielo y la Tierra. ¿Desde dónde? Desde Radio Sintonía 1420 AM. Chao, chao.